Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que Dios les bendiga. A la medida que les sea posible, les voy a agradecer que vaya tomando su lugar para dar por comenzado nuestro servicio. Felicidades a todos los padres y a todos en el Día de los Padres, ¿verdad? Porque el Día de los Padres agasajamos y reconocemos a los padres. Sin embargo, la labor de ser padre es una que es compartida, ¿verdad? Pero este día pues es un buen pretexto para reconocer a los varones de Dios, quienes tienen como privilegio poder ser padre. En esta mañana vamos a continuar la serie de estudios que hubiésemos comenzado hace 3 semanas atrás. Yo no sé si... Déjame ver si... Niño, ¿tú me prestas este micrófono? Por favor. ¿Cuál es? Ese es el rojo. Viendo. Sí, pero en el botoncito en el medio. Ahí, gracias. Bien, el monitor está funcionando. Rompió el micrófono, pero está funcionando el monitor. Buenos días. Dios le bendiga. Bendición. Bueno, ahora sí. Estamos en Primera de Samuel. ¿Ven? Antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija y poder estar alineados como debemos. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio de poder estar en esta casa de oración. Gracias por el privilegio de saber que tú estás sobre nosotros, mi Dios. Perdónanos, Padre amado, si de alguna manera te hemos ofendido. Ayúdanos a estar aceptos a tu presencia, mi Señor. Bendice nuestras vidas, bendice este lugar, bendice nuestras mentes, nuestra familia, nuestros seres amados, nuestros vecinos. Ten compasión y misericordia de aquellos quienes no te conocen aún. Ilumínanos, Padre Santo, con tu presencia, manifiéstate con poder en este lugar y ayúdanos, Padre amado, a ser como tú quieres que seamos. Mira a los que vienen de camino, Padre Santo, si hubiese alguno, protégele. Si hubiese alguno que estuviera indispuesto, no pudiera ir hasta este lugar, te pedimos que seas propicio a su necesidad. Si hubiese alguno, Padre amado, que está indiferente, te pedimos que tú toques su corazón y pueda alinearse con el tuyo, mi Señor. Te pedimos en especial por Daniela en esta mañana, que tú le bendigas, le acompañes allá en Bayamón, que tú permitas que ella pueda estar en completa salud. Protege a la criatura que lleva en su vientre, Padre amado, y protege a toda la familia, mi Señor. Mira cómo se ha reajustado la agenda de cada uno. Te pedimos que seas tú ayudándoles a realizar las labores que son necesarias en apoyo los unos de los otros. Te pedimos por Nuria, Padre amado, en su operación del día de hoy de la vesícula, que tú seas poniendo tu mano santa sobre ella y que puedan resolver ese asunto de salud y que ella pueda tener una pronta recuperación y todo vuelva a tu normalidad, mi Señor. Ahora te pedimos que abras nuestro entendimiento mientras nos proponemos a considerar tu palabra. Utiliza tu instrumento falible con tu sabiduría, la cual es infalible. Te bendecimos, mi Señor, y te imploramos todas estas cosas reconociendo tu presencia en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Reconocemos la grata presencia de la hermana Lupe, que se reintegra a nosotros aquí, que nos hacía mucha falta. Le damos gracias a Dios que está aquí nuevamente. Los hermanos Millo y Angie llegaron de los New York. Le damos gracias a Dios que están nuevamente con nosotros. Estamos en el área VIP, está casi completa ya. La hermanita Rosa no la veo por acá, está indispuesta hoy, no se siente bien. Pues vamos a orar también por la salud de ella. Y nos acompañan mis hijos, Nelson, Jovan, Martín Alexander, Rodríguez Osorio
y Clara Maris Rivera Vidi están aquí con nosotros en esta mañana. Le damos gracias a Dios que pueden acompañarnos. Para mí es una bendición. Así que dense todos por saludados y nuevamente felicidades a los padres en este día que venimos aquí a reconocer la presencia del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Pues como les decía, habíamos hace 3 semanas atrás comenzado este tema, mentoría, invirtiendo en los demás. Los mentores no son los que mientan, no son los que hablan, sino los que sirven de ejemplo, ¿verdad? Los que modelan, los que sirven de patrón, ¿verdad? De ejemplo a seguir. Y la realidad es que hay mentores y hay mentores, porque hay personas quienes son tremendos líderes para lo malo. Así suele suceder, ¿verdad? Y vemos hoy día que hay muchos roles, estoy pensando en inglés, hablando en español, iba a decir role models. Hay muchas personas quienes sirven de ejemplo malo. Lamentablemente la juventud tiene muchos de entre los cuales escoger. Y muchas veces escogen mal, por lo que sea. Santiago dice que nosotros pecamos por la concupiscencia que hay en nosotros. Y lamentablemente hay ciertas cosas que nos seducen, nos atraen. Y cuando no está la presencia de Dios en la persona, el individuo se encuentra desprovisto casi completamente de facultades para poder tomar las decisiones correctas. Se fijan en distintas cosas que son pasajeras, por ejemplo, la riqueza, la fama, las cosas, lo material. Y hay muchos jóvenes y muchos adultos que hoy día toman decisiones respecto a modelos a seguir basándose en lo que ellos ven en lo material, en la farándula, ¿verdad? Vemos estos grandes exponentes, digo grandes, ¿verdad? Porque son los que son centrales de la música, o lo que llaman música en este tiempo, ¿verdad? Y hay algo, ¿verdad?, que hablan la música urbana, el reggaetón y no sé cuántas cosas más. La música y los ritmos pues no tienen, no hay maldad en ellos intrínsecamente hablando, ¿verdad?, en la esencia. No obstante, hay ciertos ritmos, ciertas cadencias que pudieran nosotros identificarlos con algunas cosas que no convienen. Yo escucho el reggaetón y yo he escuchado lo que alguna gente, y no vamos a entrar en este tema muy detalladamente, hay gente que habla del reggaetón cristiano. Y para mí eso es como una contradicción, es como en la poesía hay una expresión que es oxymoron. No sé si esa es la misma palabra en español, nunca me he dado la tarea de buscarla, pero un oxímoron no es una persona, ¿verdad? Pudiera muy bien serlo. Es una figura poética donde usted utiliza dos expresiones que son diametralmente contrarias para nombrar una sola cosa, ¿verdad? Como hay un ungüento que se utiliza para el dolor que se llama icy hot, ¿verdad? Calor helado, que sería una traducción no muy buena, pero más o menos esa es la idea. Pues esos dos términos contradictorios, pues usted dice reggaetón cristiano, como que no funciona. Pero yo he escuchado, ¿verdad? Porque obviamente uno quiere criticar las cosas, evaluarlas, y uno tiene que saber de qué uno está hablando. Yo he escuchado, quizás no completo, pero composiciones que gente llaman, eso es reggaetón cristiano. Yo digo, es pasable, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese tema porque yo sé que habría mucha tela que cortar y entonces habría que ir directamente a la Escritura. La palabra nos dice que debemos alabar al Señor con todo, primeramente con nuestra alma, con nuestra fuerza, con nuestro ser, pero también con instrumentos. Y hay personas quienes se oponen a que se utilicen ciertos instrumentos en la iglesia, pero eso es un punto aparte. ¿A qué voy yo con esto? Según existe música urbana y cosas que nosotros pudiéramos identificar por nuestros prejuicios personales como negativos, el punto es, hay
elementos que atraen a los individuos y las personas quienes son líderes, en esencia, utilizan esos instrumentos. Cuando digo instrumentos no estoy hablando de instrumentos musicales, las facultades que tienen para atraer a las personas a hacer lo que a ellos les conviene. No lo que al individuo le conviene, sino lo que a ellos le conviene, ya sea para lucrarse, para lo que fuera. Pues un mentor puede ser para bien, como puede ser para mal. Obviamente, cuando miramos la palabra, los ejemplos que hemos estado considerando son ejemplos de mentoría para bien. Ya hemos visto el ejemplo de Jetro para Moisés, el suegro de Moisés. Nos vamos a ir nuevamente al pasaje. Moisés y Josué. Todas estas personas que mencionamos aquí, al menos esos tres que vemos ahí, todos tenían falta. Y la palabra nos mienta algunas de ellas. No todas, ¿verdad? Porque no se trata de hacer una lista exhaustiva de cuáles son las faltas de cada uno de estos individuos, pero sabemos que lo tienen. Aun cuando la palabra no nos lo dijera, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que ellos tenían falta? Esta es una palabra bien sencilla, una pregunta bien sencilla. Porque son seres humanos, eran seres humanos, y los seres humanos cometemos errores, ¿verdad? Pues eso es lo que sabemos. Ahora, ¿tendrían ellos grandes cualidades? Y las conocemos también. El otro día tuvimos una conversación bien interesante respecto a Moisés y cómo la palabra subraya que una de las cualidades sobresalientes de él era su mansedumbre. Pero identificamos distintas, y ustedes estuvieron dando ejemplos de distintas instancias en las cuales no se proyectaba ser tan manso. ¿A qué voy con esto? El estudio de la mañana de hoy, enfocado en Elí y Samuel, parte de lo que se subraya es cómo es que Elí cometió errores en la crianza de sus hijos incluso. Sin embargo, eso no fue el factor determinante para que él dejara de ser mentor para Samuel. Vemos aquí, no permitas que los errores te impidan ser un mentor eficiente. Queremos vivir vidas apegadas a la Escritura. Queremos vivir vidas agradables a Dios. Queremos vivir vidas santas. Pero, como mencionamos ahorita, todos los personajes que estuvimos viendo hace un momento, sabemos que eran falibles porque eran humanos. En el caso nuestro, no hay gran diferencia. No estamos exentos de cometer faltas. Todos los días tenemos que postrarnos delante del Señor para que Él perdone el pecado que hemos cometido. Reconociendo que nosotros erramos. A veces parecería que estamos errados, ¿verdad? Con herradura. Porque no nos comportamos de manera sensible. El Señor quiere que todos los días nosotros nos apeguemos más y más a Él. Pues reconocemos el error que hay en nosotros, pero no nos vamos a tirar en una esquina a decir, ay de mí, que mira, cuánto error cometo, soy inservible. Tenemos que reconocer que aquel que nos ha rescatado, nos ha sacado del lodo cenagoso, es poderoso para hacer que nosotros seamos instrumentos de servicio, ¿verdad? Instrumentos que sirvan en sus manos. Reconocemos el pecado, nos arrepentimos del pecado y nos proponemos en nuestro corazón no pecar más, que es lo que el Señor quiere. Estuvimos el otro día reseñando que Cristo Jesús transitó por este mundo en un cuerpo como el nuestro, afectado por todas las circunstancias que nos afectan a nosotros. Una gran diferencia, aparte de que Cristo es Dios, es que Él se impuso las limitaciones que nosotros mencionamos en la humanidad. La gran diferencia es que Él no pecó. Y vino y estuvo entre nosotros precisamente para eso, para decir, mira, este instrumento, esta vasija que realmente nos lleva al pecado, yo la conduje
y lo hice de manera excelente. Por lo tanto, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, no quiere decir que esa tiene que ser nuestro estado sólido, ¿verdad? Estoy traduciendo literalmente de inglés, solid state. Nuestro estado estático debería ser, ¿verdad? Permanente. Nosotros reconocemos que transitamos en este vehículo falible, lleno, plagado de errores, ¿verdad? La carne es eso, es corrompible, pero mirando a Cristo Jesús y el gran ejemplo que nos da a través de su palabra, sí podemos vivir vidas santas. ¿Será fácil? No es fácil. Pero en mi limitada experiencia, yo sé que muchos de ustedes, quizás la gran mayoría, me superan en experiencia, pero yo reconozco que las cosas que más importantes son en nuestra vida siempre van a costarnos trabajo. Siempre van a tener un precio que pagar. Si no, todo el mundo lo tendría. Hay gente que dice, yo quiero hacer tal o cual cosa, prepararme profesionalmente o en una carrera, pero es que eso tarda mucho. Y yo, pues, si no tardara mucho y no tuvieras que invertir tiempo, todo el mundo lo haría. Entonces no haría falta, estarían en gran demanda. Pero aquel que quiere ser cirujano neurológico, yo no sé si ese es el término correcto, neurocirujano, esa persona tiene que prepararse muchos años y muchos años y muchos años, y después el trabajo, la gente lo ven el glamour, ¿verdad? La gente se enfoca y dice, yo quisiera ser neurocirujano, porque están pensando en los distintos beneficios, ¿verdad? El glamour, particularmente los dígitos que van a ver en la cuenta de banco. Pero no es eso solo. Para vivir una vida santa hay que someterse al Señor. Y hay que hacerlo a diario. Y hay que hacerlo de momento en momento. En todo momento. Pero tenemos que tener un apego a la palabra del Señor. Tenemos que saber qué es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y aquí es bien importante nosotros considerar la palabra de manera muy detallada, muy cuidadosa y muy específica. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mire, es mejor equivocarse haciendo que no hacer nada por miedo a equivocarse. El buen líder no es el líder que toma una decisión y nunca se equivoca. El buen líder es el que no se queda pasmado en medio de la situación. ¿Meterá la pata? Sí. Ahora, la experiencia nos va ayudando, ¿verdad? Obviamente, usted no quiere tomar una decisión y hacer lo incorrecto porque sabe que va a afectar a las personas, pero ante la pregunta de ¿qué debo hacer en esta circunstancia que es completamente nueva para mí? ¿Qué decisión tomar? Y no tengo a otro que me dirija en ese momento, sino el Espíritu Santo, pues confiar en el Espíritu Santo. Y nadie le gusta errar, particularmente cuando sus decisiones y sus errores pudieran afectar adversamente a otros. Sin embargo, si lo hemos hecho con la mejor y mayor intención de bendecir a otros y no salió como queríamos, sabemos que aún en eso hay bendición. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra. Y la palabra nos dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Esto es para aquellos quienes han sido llamados conforme a su propósito. Así que si cometimos un error, hay bendición en ello. Estamos en la casa del Señor, consideramos la palabra y vamos a ver siempre cómo es que la palabra redunda en grande bendición, primeramente para nuestras vidas, pero siempre mirando también a aquellos quienes están relacionados con nosotros. Dios está en control, no nos dejará solos y quiere que nos pongamos en sus manos. Y eso es parte del enfoque que debemos tener nosotros como mentores. Amén. Pues vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta mañana. Leemos en 1 Samuel capítulo 2, los versículos del 22 al 26. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción? Que el Señor les bendiga. 1 Samuel 2, 22 al 26. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel,
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Gracias, hermana Angie. Pues algo terrible estaba ocurriendo allí. ¿Quién era Elí? Sumo sacerdote, ¿verdad? Elí era el sacerdote. Y yo sé que esto es una pregunta cuya contestación es obvia para nosotros porque lo llevamos estudiando mucho tiempo, pero ¿cuál es la función sacerdotal? ¿Cuáles serían algunas de las funciones sacerdotales? Es un líder espiritual. Ese es el sacerdote, ¿verdad? Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea, cada uno de nosotros estamos puestos para ser líderes. ¿Usted lo reconoce de esa manera? Amén. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, quienes hemos sido embestidos del Espíritu Santo, estamos puestos para poder ser ejemplo, para liderear a aquellos quienes están buscando el camino para la salvación. Hay gente que anda por la vida buscando ese camino, pero no se han dado siquiera cuenta de que es el camino que ellos están buscando, ese camino. Y más allá, aunque parecería contradictorio, la realidad es que es el camino que les está buscando a ellos. Porque la palabra de Dios en Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta, toco. Que abra, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pues ese camino viene y toca a nuestra puerta. Fíjense, hay gente que anda por la vida como sin rumbo, dando tumbo. Sin embargo, el camino que ellos deben caminar, que ellos deben andar para alcanzar la bendición y el perdón de Dios, les está buscando a ellos. Esto para mí me resulta maravilloso. Y es una gran bendición para mi vida, porque yo reconozco que con las 2 neuronas que yo tengo, yo no hubiese encontrado el camino si el camino, la trilla, no se me hubiese puesto ahí delante y me hubiese dicho: camina aquí encima de mí. Y así mismo ha sido. Obviamente, nosotros podemos quitarnos del camino, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos ampare y nunca nos descarriemos, nunca nos descarrilemos. Y a medida que lo voy diciendo, más gráfico se hace en mi mente, ¿verdad? Porque usted dice: descarriarse es quitarse del camino. Y siendo Cristo Jesús el camino, es usted quitarse de Cristo. ¿Y cómo es eso? Es muy lamentable. Miramos este ejemplo en la vida de Elí, muy apropiado por ser hoy el Día de los Padres. Elí era sacerdote. Todos nosotros que tenemos a Jehová como Padre, la expectativa mínima que se tiene de nosotros es que nosotros le seamos obedientes. Si fuéramos a decir algo bien somero, bien general, la expectativa mínima, o sea, lo menos que se espera de nosotros que somos hijos de Dios, es que seamos obedientes a aquel a quien tenemos por Padre. Hasta allí. Pues Elí, no solamente siendo hijo de Dios, estaba puesto como una figura de autoridad sobre los demás que eran parte de ese pueblo escogido de Dios.
Ahora, aparte de la función que él tenía como sacerdote, tenía una función que es muy importante. Yo creo que el hermano Casimira lo estaba diciendo el otro día, no recuerdo exactamente cómo fue que lo dijo, que estaba hablando sobre nuestra responsabilidad sacerdotal. No estoy seguro si esa fue la misma palabra que utilizó, dentro de nuestro hogar. Nuestra primera iglesia, mi primera iglesia. Yo soy pastor de mi familia. El día que yo esté en la presencia del Señor, Él me va a decir, los que yo te di, ¿y qué tú hiciste con ellos? Yo quiero poder decir, Señor, aquí te los presento con ganancia. Y que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que es necesario que nosotros reconozcamos que no hay una sola cosa que tengamos de bendición que la hayamos producido nosotros por nuestra propia cuenta. El Señor nos da todo lo que es de bendición para nosotros. Elí, aparte de ser sacerdote, él tenía una bendición adicional, que era tener hijos. Es una gran bendición. El problema es que él no estaba, y es evidente, que él no estaba haciendo como Dios demandaba de él. La palabra del Señor, una de las cartas de Pablo, primera de Timoteo, ahí Pablo habla sobre un requisito para el obispado, ¿verdad? Para los líderes de la iglesia. Requisitos de los obispos es la perícopa que aparece en 1 Timoteo capítulo número 3. Dice una serie de cualidades que debe tener el obispo, o sea, el líder. En el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 3 de 1 de Timoteo dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego, como un aside, ¿verdad? Como una nota parentética, el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y, amén. Y diría un filósofo jayuyano que yo conocía, mira a ver si te dije algo. La palabra es clara, concisa, exacta, precisa, directo al grano. Y se habla precisamente sobre cuál es el requisito. Eli, ¿estaba incumpliendo con esa expectativa? Adelante, hermana Casimira. Una cosa que marca este versículo, el 22, dice, pero Elí era muy viejo. O sea, marca la condición de su estatus de edad. Dice que era muy viejo, o sea, que era un hombre que tenía ya había recorrido cierto tiempo, tenía cierta experiencia, pero como una base que tenía como muy floja. Okay. Tenía una base que no era para ser un mentor, para impulsar a otro a que se levantara, a que meditara en sus palabras, a que viera lo que él está diciendo. O sea, que llegue a esa edad y que tenga hijos y no pueda corregir, dirigir, llegar al punto de que pueda cambiar la mente con su ejemplo. O sea, que era como mucho hablar y como dicen por ahí, mucha espuma, poco chocolate. O sea, Esa es nueva para mí. sí, no lo había No. oído. Sí, sí, poca Ajá. sustancia. Sí. Ay. Y me llama eso la atención porque pues, la palabra nos dice, el Señor nos dice que son de honor, de honra, Las canas. de sabiduría. Y ese punto ahí llama la atención de que aún
Exacto. Fíjense, lo que usted está diciendo, y estoy completamente de acuerdo. Hay unas funciones que nosotros debemos saber que las podemos ejercer en unos momentos de nuestra vida de una manera tal vez más, no sé si la palabra es apropiada, con mayor eficiencia. Mi esposa y yo, Dios nos ha dado la bendición de tener 6 hijos. Y, sí, por favor. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que pues, Dios ha sido el que nos ha ayudado en la crianza de esos 6, pero con los nietos es un poquito diferente. La estamina, la energía que, voy a decir que se tiene, ¿verdad?, porque realmente debería decir que no se tiene, a pesar de nuestra juventud, no es como para estar criando muchachos ahora. Sin embargo, esa deficiencia o falta o desventaja, para ponerle algún término, no nos exime de ciertas responsabilidades. En el caso de Elí, la palabra subraya precisamente lo que dice mi hermana, ¿verdad?, que era muy viejo. O sea, no solamente que era viejo, se le incluye el adverbio muy. O sea que se amplía. ¿Qué es viejo? Pues depende, ¿verdad? Pablo Casals escribió un artículo que se titulaba Edad y Juventud. Gracias, Angie. Edad y Juventud. Y ahí hablaba sobre el asunto de que él en sus 90 y pico de años hablaba sobre cómo es que las personas realmente llegamos a ser viejos en actitud cuando ya hemos decidido no hacer más. Hay personas quienes yo conozco que son tienen una actitud muy youthful, no sé cómo se dice en español. Juvenil, no, es que la traducción en español no va a funcionar, ¿verdad?, porque juvenil pues ya tiene otras connotaciones. Pero su actitud es una actitud refrescante, es una actitud activa, mucho más que algunos jóvenes que yo conozco, cronológicamente hablando. Y estas personas pueden ser productivos, se retiran. Yo realmente la palabra retiro, tengo un problema con ello, ¿verdad? Se jubilan. ¿Por qué no se retiran? Retirarse es irse. Y como que se desaparece, ¿verdad? Como de momento usted lo ve así en el horizonte y desapareció. Se retiró. Pero usted dejó de trabajar formalmente, se jubiló y está jubiloso. Pero hay muchas personas quienes están jubilosos y están muy productivos. Porque ahora tal vez no tienen esa necesidad imperante anterior que les conectaba a un empleo por el salario que habrían de devengar. Ahora pueden invertir en otras personas. Y el salario, para así llamarlo, la bendición, lo que reciben, la recompensa de su labor, no se puede cuantificar en dólares y centavos. Pueden dedicarse a ayudar a los hijos, con los nietos, pueden servir al Señor en la iglesia, pueden servir al prójimo, llevando la palabra, llevando esperanza, llevando bendición a la vida de las personas. Pues viejo no es una palabra, como ustedes muy bien saben que yo he subrayado en muchas ocasiones, que debe ser malsonante. Por el contrario, es una palabra que debe añadir honra, honor, bendición sobre quien se profiere, ¿verdad? Ser viejo para mí y en mi crianza, desde antes de conocer al Señor, a mí siempre se me inculcó cuán importante era honrar a los viejos. Pues Elí no era solamente viejo, era muy viejo. Tendría el pelo bien blanquito, ¿verdad? Ahí vemos la barba de la representación artística de Elí. Y se subraya esto aquí, como muy bien señala mi hermana Casimira, que esta tal vez era una de las razones por las cuales él tuvo unas situaciones que le afectaban adversamente, ¿verdad?, particularmente con sus hijos. Ahora, en el campo de las matemáticas, y yo no soy experto en matemáticas, ese no es mi campo, pero de lo poquito que sé, es que
hay funciones matemáticas en las cuales se habla sobre constantes y sobre variables. Una constante es la que siempre está allí. Y una variable es algo que usted puede cambiar. Y hay fórmulas que son así. Las variables se representan con una letra. La constante con un número. En nuestra vida hay constantes y hay variables. La constante en la vida de Elí, él era sumo sacerdote. Constante. Él era padre. Él era del pueblo escogido. Todas esas constantes aplicaban a su vida unos elementos que añadían expectativas sobre él. ¿Están conmigo todavía? Variables. Pues había distintas variables. Estaban sus hijos, que podrían ser considerados una constante, pero cómo ellos le honrarían a él y a Dios no dependía exclusivamente de Elí. Hay veces que las personas dicen, qué suerte has tenido, qué bueno te han salido esos muchachos. Yo conozco personas quienes se han fajado toda la vida tratando de criar a sus hijos y siempre hay uno que le sale chueco, cabezón, dicen por ahí, torcido, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Como la cabra, tira para el monte. En el caso de el mejor maestro, el maestro por excelencia, Jesucristo. Él tenía 12 discípulos, uno se le colgó, literalmente. ¿No tuvo Judas ejemplo a seguir? Sí, tuvo ejemplo a seguir, el mejor ejemplo a seguir. No tenemos que ir a explicar por qué. Pero él tuvo que decidir. Los hijos pueden recibir el mejor ejemplo o el peor ejemplo. No quiero darles un cuento triste, pero a mí, yo no me crié con mi papá. Tal vez para bendición. Mi mamá y mi papá se divorciaron, se separaron bien temprano en mi vida. Y mi papá pues regresó ahora. Él tiene 84 años ahora. Hace unos cuantos años es que él regresó a nuestra vida y le doy gracias a Dios por ello y nos hemos reconciliado y yo le amo y quiero honrarle. Pero la realidad, ese espacio donde no estuvo, yo no puedo decir, estuviste ahí, no puedo recrear lo que él se lo perdió. Pues, ¿a qué voy con esto? Hay situaciones, y yo creo que yo salí bastante bien. Lisa y yo nos terminamos de criar el uno al otro, pero ella tuvo una buena base, por lo menos en su hogar, que para mí ha sido una bendición también. En el caso mío, pues, hemos salido bastante bien a pesar de. Hay personas quienes no salen tan bien a pesar de que tuvieron excelentes padres. Pues hay variables. La variable es la decisión que tiene que tomar cada individuo. Los hijos de Elí, si ellos hubiesen internalizado, absorbido lo que se supone que hubiesen absorbido, tenían un padre que era sumo sacerdote. Esta es una historia que se repite. Hijos de pastor que son unos charlatanes. No vamos a mencionar a ninguno por nombre, ¿verdad? Pero son historias que se repiten lamentablemente. ¿Por qué? Porque Satanás anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él logra confundir a aquellos quienes están son el rostro de la iglesia, pues se difama, ¿verdad? Se crea vergüenza sobre esa representación y las personas van a desistir de estar entre los santos. Pues los hijos de Elí tomaron su decisión y ellos hicieron y deshicieron. Es importante señalar la pregunta que le formula Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Él oía todas las cosas que la gente decía, pero él no. Él dijo, yo sé por terceras comunicaciones, por terceras personas, qué es lo que ustedes están haciendo.
en este tiempo, y a través de todos los tiempos, yo creo que a veces quienes últimos se enteran de los problemas que pudiera haber en la misma casa son los integrantes de la casa. Los padres estamos llamados a ser responsables por nuestros hijos. Y esta filosofía de que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo suena bonito, pero usted no está llamado a ser el mejor amigo de su hijo. Usted está llamado a ser su padre. Y eso hay que entenderlo bien, porque ser padre va por encima de ser mejor amigo. Lo incluye. Se supone que usted pueda criar a su hijo de la manera que el hijo, cuando se encuentre entre la espada y la pared y tenga que tomar una decisión y no sepa la decisión que tomar, sienta suficiente confianza en ir a usted y poder consultar sin miedo a la repercusión. No recuerdo cómo dice el pasaje, hubo un momento en el cual en la vida de David, el rey David, que él se encuentra en la disyuntiva de si ser juzgado por los hombres o ser juzgado por Jehová. Y él elige que sea Jehová, ¿verdad? Así debe ser nuestra vida en el plano terrenal también. Quisiéramos que fuera así. Yo quisiera que mis hijos tuvieran suficiente confianza como para, si están haciendo algo que ellos saben que no conviene, decirme, mira papi, yo he hecho esto, o tengo esta situación, tengo esta duda. Y sí, si es algo que no es correcto, que puedan aceptar mis reprimendas y el castigo si fuera necesario, pero que aún así sepan que esa es la mejor opción. Ese no era el caso con Eli. No había una relación aparentemente suficientemente estrecha para él realmente enterarse de lo que estaba sucediendo con sus hijos, porque no estaba involucrado, porque la gente tenía que decirle qué era lo que estaba pasando ahí, hermana Rosana. Que la gravedad que sino que él permitió que siguieran ejerciendo como sacerdotes a pesar de estar pecando contra Jehová, porque no era una cosa ni siquiera familiar, era que tenía Exacto. que ver con el Señor. Era muy laxo, ¿verdad? Era necesario tomar una decisión tajante. Pues el regaño que les dio fue una palmadita en la mano. Eso no se hace. Y eso es muy lamentable, ¿verdad? Y nuevamente, mirando la forma, los estilos de crianza de estos tiempos, pues deja mucho que desear. Es muy lamentable. Usted va a un centro comercial y hay un niño con una perreta tirado en el suelo, gritando a todo pulmón, y los padres no encuentran dónde meterse. Pero hoy día el Estado le ha quitado la autoridad de los padres, ¿verdad? Y vemos que esto parece una artimaña de Satanás, donde la institución de la familia se ha ido corrompiendo al punto que ya la gente no sabe qué es lo que puede hacer y no hacer respecto a la crianza de sus hijos. Es muy lamentable, ¿verdad? Ahora, algo que les dice en esta porción que estamos nosotros considerando es muy serio y tiene que ver con el juicio de Dios. Si uno hace algo contra otra persona, pues los jueces te juzgarán. Y hay una pregunta retórica que formula él allí. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Por qué es una pregunta retórica? Porque la contestación está implícita. ¿A quién te salva ahora? Es la pregunta. Y la contestación es implícita. De nada sirve. Es lo que se implica aquí, ¿verdad? Y es lo que Elí está diciéndole a sus hijos. Y es algo que debemos nosotros considerar en nuestra vida propia, ¿verdad? ¿Qué dice nuestra vida respecto a nuestra reverencia, nuestra honra de, nuestra fidelidad, nuestro cumplimiento
con las responsabilidades delegadas de parte de Dios sobre nuestras vidas. Si reconocemos nosotros que somos sacerdocio santo, entonces hay unas expectativas que Dios tiene respecto a nuestras vidas también. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, estamos enfocando en el comportamiento de los hijos de Elí, pero el enfoque del estudio es Elí. La función de Elí como mentor. ¿Como mentor de quién? De Samuel. Samuel era un pibe, era un chiquitín todavía, ¿verdad? Como se nos ilustra. Él serviría 47 años. Estaría 47, por lo menos dentro de las narraciones que vemos, esa es la estimación del tiempo que estaría él sirviendo como profeta para el Señor. Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vemos este contraste. Esta primera porción, el énfasis que queremos darle es Elí como un elemento constante respecto a las vidas de al menos 3 seres: sus propios hijos y Samuel, para quien él serviría de mentor. Él sería el ejemplo para Samuel. Es bien importante que veamos esto, ¿verdad? Cuando queremos que nuestros hijos tengan ejemplos, queremos los mejores ejemplos para ellos. Por eso es que los muchachos no pueden tomar decisión por lo que ellos van a ver por televisión. Usted se convierte en el mejor amigo de su hijo, pues eso está bueno, pero si vamos a definir la palabra amigo, entonces se supone que usted haga lo que es correcto para su hijo. Pero amigo se queda corto con la palabra padre. Pues es necesario que los mejores ejemplos sean a los cuales se han expuesto nuestros hijos. Pues cuando nosotros miramos este pasaje decimos, si Elí no pudo criar a sus hijos, entonces, ¿qué impacto va a tener en la vida de Samuel? Hasta ahí estamos bien. ¿De qué manera? Y esto es una pregunta muy mía, personal, propia. ¿De qué manera nos afecta en las decisiones que tomamos el reconocimiento de los errores que hemos cometido en el pasado? Le hago un mapa. Hermana, sí, mira, adelante. ¿Te entendió la pregunta? Los errores que hemos cometido en el pasado nos previenen en las futuras decisiones que podamos tomar. Amén, amén. Fíjese, considerando usted iba a decir algo también, hermana Rosana. Considerando ese mismo punto, a veces pienso que eso pudiera ir en 2 direcciones por lo menos. Porque si sabemos lo que hicimos, y depende de la persona, el tipo de persona que seamos, si sabemos que algo que hicimos antes estuvo mal hecho, entonces algunas personas van a procurar pues no hacerlo de nuevo. Pero está aquellos quienes compusieron la canción aquella, tropecé de nuevo con la misma piedra. Yo decía, pero ¿y por qué? Si tú sabes que la piedra está ahí, pues o saca la piedra o va alrededor, no te metas por ese mismo camino de nuevo. Parecerá algo absurdo, pero hay personas quienes viven así. Viven sabiendo que la piedra está ahí y les gusta tropezarse con la piedra. Hermana Casimira. Yo diría que no es que le gusta, que no aprendió la lección. En la palabra de Dios vemos que Dios está Deuteronomio recopila todos los hechos anteriores. Entonces Dios siempre nos está refrescando porque Él sabe nuestra imperfección, que vamos a estar siempre chocando, no una vez, ni 2, ni 3, ni 4, varias veces con una misma piedra. La historia que se repite, Sí, es cierto. sí, entonces por eso Dios es que uno ve una historia aquí y dice, pero ya la recuerda, cuando está leyendo la Biblia, la recuerda, porque dice, lo leí anteriormente, pero Dios vuelve y la Amén. repite, porque es que somos olvidadizos. Amén, amén.
Eso es muy cierto. Ahora, el enfoque que quiero que nosotros consideremos aquí, me parece que es el enfoque didáctico de este estudio, es que a pesar de nuestros errores, como mentores en antaño, aún en funciones muy importantes, no debemos darnos por vencidos y debemos poner nuestra confianza completa y exclusivamente sobre el Señor. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Y el énfasis es en cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios nos usa, lo que somos nosotros en nuestra totalidad. Si es, y ahí está el condicional, si estamos en Cristo Jesús. En el caso de Elí, hemos subrayado el hecho de que ¿cómo se salvaba la gente antes en comparación con ahora? Igual, por fe en Jehová. Nosotros tenemos el beneficio de que ya estamos en el pacto mesiánico. Ya el Señor vino y estuvo entre los hombres, murió, fue sepultado, resucitó el tercer día, ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Él. Y nosotros tenemos, mire, el texto completo. Ya toda la profecía fue declarada. Ahí sí podemos declarar. El Señor declaró todo lo que está en su palabra y nosotros podemos declararlo cuando lo leemos. Pues ahí está la relación que Dios espera de parte de nosotros. Elí podía decidir tirarse en una esquina a llorar desconsoladamente porque fue un fracaso como padre jugando por sus hijos. Sin embargo, eso no era lo que Dios esperaba para él. Obviamente, se canceló, para así decirlo, su función, ¿verdad? Más adelante Samuel habría de decirle cuál sería el derrotero de él y de sus hijos. Sin embargo, Dios decidió que fuera él el mentor para Samuel. Vamos al próximo punto. Primera de Samuel 3, del 7 al 10. 3 del 7 al 10. Antes de ir a esa porción, en el capítulo 2 al final, versículo 30 a 31, dice en 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son palabras mayores, hermano, que no debemos mirar como el Señor se las dice a Elí. Debemos ver cómo estamos nosotros figurados en esas palabras y nosotros procurar cumplir con lo que el Señor demanda de nosotros. El versículo 31 dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morarán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Palabras muy tajantes, muy directas, proferidas, ¿verdad?, por parte de Jehová para Elí. Capítulo 3, versículos 7 al 10. ¿Alguien que guste leer esa porción? Clara Marí. Y el último lo va a leer la hermana Nilda. Primera Samuel 3, versículos del 7 al 10. Primera de Samuel 3, 7 al 10 dice así.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Bendito sea Dios. El primer versículo en ese capítulo de la porción que leí era clara. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto es algo terrible, hermano. La manera que Dios se comunicaba con su pueblo era a través de estos mediadores, estos ministros. En este tiempo, una gran bendición es que si usted ha conocido al Señor, usted tiene el Espíritu Santo habla a usted. Sin embargo, usted tiene todo aquí escrito, usted puede buscar lo que Dios dice para usted. Ahora, ese era un tiempo muy terrible, muy oscuro, hermana Casimira. No podría haber visión porque tenían muy en poco lo que Dios había ordenado con respecto a los sacrificios, que era algo dedicado a Dios, que tenía que estar en primer lugar. Mas sin embargo no fue así, porque usted se va al capítulo 2, del 12 en adelante, y usted se da ahí cuenta de la falta grave que cometían los hijos de Elí contra Dios. Exacto. Era una irreverencia total, era un descuido y respeto a lo que al Dios del cielo había ordenado. O sea, no tenían en estima a Dios. Correcto. No tenían cuidado con las cosas que Dios había ordenado. Entonces aquí se ve claramente que nosotros tenemos que ver los tiempos que estamos viviendo, que hoy es lo mismo. No se hacen unos sacrificios como se hacían anteriormente, pero sí se ha depuntado del altar todo lo que con respecto a Dios tiene que ver. Ya es un show, ya es se hace irreverentemente cosas de encima del altar que a Dios no le agradan, y lo estamos viendo. O sea que nos está hablando esta palabra para hoy. Amén. Que tengamos cuidado, porque todo se oye muy bonito y muchas luces, pero hay irreverencia, hay respeto a Dios. Si no se le toma en cuenta como Él demanda, ¿verdad? No como sugiere ni recomienda, pues esto es lo que vemos en esta porción, y muy, muy acertado. Era un tiempo en el cual no podía esperarse que hubiese visión, porque como dice mi hermana Casimira, no se estaba cumpliendo con las demandas de Dios, ¿verdad? Con exactamente lo que Él demandaba, lo que Él prescribía para aquellos quienes estaban en estas posiciones de liderato. Y del pueblo, pues, ni se diga. Si los líderes andan en corrupción, ¿qué se puede esperar de los subordinados? Obviamente, no siempre es así, porque en la palabra tenemos muchísimos ejemplos de personas quienes estaban en posiciones de subordinación y eran quienes más se apegaban al temor de Dios. Pues, aquí vemos al joven Samuel. Este pasaje lo hemos escuchado yo no sé cuántas veces, lo hemos leído muchísimas veces, y tiene que ver con el reconocimiento de cuándo es la voz de Dios la cual nos está llamando. Y no vamos a entrar, ¿verdad?, en los testimonios porque no nos daría el tiempo, y yo creo que los testimonios son muy personales y deben, hay algunos que los comunicamos y otros nos los reservamos porque es nuestra relación con Dios. Dios llama a nuestra vida, y si de algo yo tengo una firme convicción, es que cada persona consciente debe poder reconocer cuándo es que Dios le está llamando. La palabra de Dios es exhaustiva, es muy precisa respecto a la relación de Dios con nosotros como sus hijos. La Juan dice que si nosotros recibimos a Cristo Jesús, entonces Dios nos hace sus hijos. La palabra también dice que recibimos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo
viene a morar en nosotros. Esto es un gran privilegio, hermano. Y tenemos que ser sensibles al llamado del Señor. Para las decisiones más misceláneas que usted pudiera considerar, aún en eso el Señor tiene que inmiscuirse. Fíjense, no quiero decir, no estoy diciendo debería. Usted tiene que darle lugar al Señor en todas las decisiones. En todo. Pues el Señor nos ayuda, se comunica a nuestra vida. Samuel, desde muy joven, no reconoció el llamado del Señor. Y entendemos que era un llamado audible. Por eso yo le digo, el testimonio es muy personal. Entonces, a veces el testimonio pudiera ser demasiado anecdótico y pues crear un poquito de estática con aquel que lo escucha. Es bendición para usted. ¿Cómo Dios le llamó? Pues aquí tenemos tantos ejemplos como personas pueden haber aquí presentes. Lo importante es que usted pueda reconocer que fue el llamado. Usted pudo haber escuchado su nombre y fue alguien predicando la palabra de Dios y usted reconoció que era Dios, ese mensaje era para usted. Puede que un hermano le dé una palabra de reprensión en amor y usted diga, lo recibo de parte de Dios. La palabra, allá en Hechos, habla sobre los de Berea, que no eran como los de Tesalónica. Estos buscaban, eran más nobles, dice Lucas, que los de Tesalónica, porque ellos corroboraban lo que se les decía contra las Escrituras. Pues Dios demanda eso de nosotros. Pues cuando alguien le dé un mensaje, yo tengo un problema, y yo se lo he comunicado muchas veces, aquí lo decimos mucho, este asunto de Dios me dice para tu vida, un problema serio con eso. Ahora, cuando viene de la palabra, yo puedo corroborarlo y usted me puede decir, la palabra de Dios dice aquí, aquí, aquí. No importa cómo usted me lo diga, me lo puede decir estrujado, y si es de bendición para mi vida, yo lo voy a aplicar. En el caso de Samuel, escuchó y fue a Elí, y Elí le dice, no te he llamado, y lo devuelve cada vez y le dice, esta es la manera que tú vas a responder. Y él contestó, se le quedó el calificativo de Jehová. Elí le dice, contéstale de esta manera. Jehová, habla Jehová, porque tu siervo oye. Personas quienes han hablado sobre este asunto de que él le dice, habla, porque tu siervo oye. Hay personas quienes han disertado sobre la omisión del calificativo que reconoce que es Dios quien te está hablando. Y eso pudiera utilizarse como base para poder establecer un paralelo respecto a cómo nosotros pudiéramos servir en nuestra vida, a veces no tomando en cuenta a Jehová. Sin embargo, lo que sí es literal del pasaje que estamos considerando es que este era un niño, y cuando usted está hablando con alguien que usted reconoce que realmente es, usted no tiene que repetir su nombre siempre. Y para el pueblo hebreo, y debe serlo para el nuestro también, el mencionar el nombre de Dios es algo de lo cual ninguno de nosotros es digno. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero nos desviamos un poquito del tema. Hermana Rosana. ¿Se podría decir quizás entonces que Samuel no tenía mucha confianza porque no lo había conocido personalmente? Quizás por eso. Era algo completamente nuevo para él. O sea, nunca era un niño y nunca había tenido esta exposición. O sea, esto era algo completamente nuevo para él, como lo es para nosotros. Aún en nuestro andar con el Señor, ¿verdad? Aquí pues hay personas quienes llevan pocos años, hay quienes llevan muchos años en su experiencia con Dios. Hay personas quienes llevan muchos años caminando con el Señor y llegan a madurar. Hay gente que como en inglés dicen, late bloomers. Hay personas quienes cogen capacidad ya de viejo, ¿verdad? Y cuando yo digo de viejo estoy hablando de mucho tiempo. Personas que uno dice, fulano de tal, sirve en tal iglesia, te dice, de verdad,
Pero entonces usted ve un cambio, ¿verdad? Y hablando sobre nuestro juicio, el juicio que nosotros ejercemos sobre las personas de manera visual, pero hay personas quienes pasan mucho tiempo y luego de momento, como que algo encajó. Y es que hubo un encuentro real con el Señor. En el caso de Samuel, él era un niño, un muchacho, pero esto era completamente nuevo para él, escuchar la voz de Dios llamándole, hermana Rosana. Que me llama la atención que dice, y vino Jehová y se paró. O sea, eso es algo tan gráfico. Uno ve como a Dios levantándose para hablar con Samuel, ¿verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó. Era como una persona. Amén. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. El antecedente de esa expresión, algunas personas entienden que fue Samuel, ¿verdad? Que es Samuel el que se puso de pie. Cuando Jehová llegó, Samuel se puso de pie, quien ya se había acostado, ¿verdad? Porque Jehová está presente, no se ve físicamente. Él lo que reconoce es una voz. Para reconocer que Jehová estuviera de pie, era necesario que él pudiera verlo y no lo vio. Pero ahí lo que es confuso es un poquito, es el antecedente de esa expresión. Pero es quien se puso de pie, quien se paró fue Samuel. Yo no digo que él lo vio físicamente, pero yo me lo imaginé en mi mente, porque después dice, y llamó como las otras veces, se está refiriendo a Jehová. Sí. Entonces una parte no se refiere con la otra sí, como que Sí, lo que estoy tratando de explicar sin entrar en ser muy filolístico en el aspecto de la gramática, es que el problema semántico tiene que ver con el establecimiento del antecedente de esa expresión. El antecedente es a qué se refiere, ¿verdad? Cuando dice se paró, podemos decir, pues, Manuel y Pedro están aquí. Él llamó y él se paró. Te dice, ¿quién es él? ¿Verdad? Pues en este caso, cuando dice se paró, pues la lógica del contexto nos lleva a entender que para poder identificar quién se puso de pie, pararse, tiene que ser alguien que uno pueda reconocer visualmente. Y como el contexto no nos señala que Samuel le vio, pues presume uno que se refiere a Samuel y no a Dios. Sí. Sí, pero ahí es donde aprendemos, ¿verdad? Hay algo que se llama antropomorfismo. Hay gente que habla sobre darle forma humana a aquello que es espiritual. Pues Dios, nosotros reconocemos, y cuando decimos que Él tiene pies y tiene ojos y tiene corazón, es porque la palabra nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya, y nuestro entendimiento de la realidad tiene que ver con lo que nosotros vemos. Pero, aunque no es correcto, ¿verdad? Me parece que es un punto bien importante nosotros señalarlo, porque precisamente de eso se trata. Cuando miramos la palabra y la estudiamos, es precisamente para eso. ¿Qué dice aquí? ¿Qué quiere decir esto que dice aquí? Y hay algunas instancias en las cuales pudiera haber más de una interpretación. Cuando son asuntos neurálgicos de doctrina fundamentales para nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios, ahí tenemos que detenernos. No me parece que es algo, ¿verdad?, tan neurálgico. ¿Alguien iba a comentar algo acá? ¿Alguien había levantado la mano? Pues esa fue la situación. Tenemos a un joven Samuel viendo por primera vez cuál va a ser su relación con Dios. O sea, recibiendo ese llamado. Y ahí es donde debemos nosotros reconocer en nuestra vida cuál es el llamado que Dios nos hace. Volviendo a la figura del mentor, Elí, si se fuera a ejercer un juicio respecto a su efectividad como padre, juzgando por el resultado, el producto, diríamos que lamentablemente no recibiría una buena calificación. Dios proclama una sentencia por ello. Ahí está la evidencia. Pero no por eso Dios descartó a Elí
para la función que tenía como mentor de aquel que le vendría a sustituir. Amén. Él tenía como quiera que ser el mentor que Dios llamaba para este que vendría a ser sacerdote y profeta de Dios. El último punto, yo sé que hay muchas cosas que quisiéramos comentar, vamos a leer esta porción y vamos a comentar los últimos análisis que ustedes quieran hacer. La hermana Nilda había levantado la mano ahorita, la primera de Samuel 3, versículos 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pareciere, amén. Le pareciere. Gloria a Dios. Gracias, hermana Nilda. Vemos nosotros aquí un Elí preocupado. ¿Tendría razón para preocuparse? Hermano, mientras tenemos vida, tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad de nosotros, quienes hemos recibido a Cristo Jesús por Salvador, es serle fiel a Dios. Hay que hacer una evaluación continua de nuestra vida, de nuestros quehaceres, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, y cómo es que éstas se alinean a lo que Dios demanda de nosotros en las funciones que Él nos ha delegado. Esto es bien importante, bien importante. En el caso de Elí, ya él sabía lo que le esperaba. Él quería saber, ya él sabía que Dios había hecho un llamado a Samuel y él tiene una función delegada como mentor de este varón. Y él quiere saber qué es lo que Jehová le ha dicho y cuál va a ser el impacto de eso para el pueblo y para su vida en lo particular. ¿De qué manera lo que Elí le pregunta a Samuel es un buen ejemplo de cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios? Él sabía que lo que Dios le iba a decir a Samuel, si tuviera que ver con él como sumo sacerdote, no iba a ser bueno, porque él estaba haciendo una autoevaluación. Él no era tonto, hablando de la manera más general posible. Pues si él lo sabía y le estaba diciendo a Samuel, él utiliza una expresión que es: te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Esto es una expresión muy cultural. Lo que está diciendo es: más vale que me lo digas, ¿verdad? Todo, aunque me duela. Y me resulta curioso, quizás esa no es la palabra, me resulta impactante que la actitud de Elí, a pesar de que él falló, ¿verdad?, en la crianza de sus hijos, o fue afectado, ¿verdad?, por su condición en relación con sus hijos, en el desarrollo de sus hijos, me resulta impactante cómo él asume una actitud correcta, ¿verdad? Y esto me habla, es algo positivo respecto a él. ¿Por qué podemos decir que su actitud era la correcta? Una persona a la vez. Hermana Rosana, adelante. Porque él estaba sometido a la voluntad del Señor, tenía que hacer todo lo que Dios quería y que Dios hiciera como a él le pareciera. O sea, él tenía el temor de Jehová. Amén. Nelson. Lo
A veces nosotros evaluamos la sabiduría popular basado en el folclore. Los refranes populares, a mí me gusta escucharlos, pero el problema es que muchas personas dan por sentado que el refrán realmente es tal como se dice. Y los refranes están para nosotros evaluar cuál es la mentalidad folclórica, ¿verdad? Y muchas veces nos damos cuenta que están muy lejos de la realidad o de lo correcto. Hay gente que dice que no hay peor juez del individuo que él mismo. Eso no siempre es cierto, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de personas. Hay personas quienes son masoquistas. Para esa persona quizás le aplique ese refrán, pero hay gente que es narcisista. Y ellos piensan que no importa lo que están haciendo ellos, no importa lo que están haciendo sus hijos, ellos son los que están bien. Nunca estoy mal. La culpa la tiene otro. Aquí nosotros vemos cómo podemos utilizar de ejemplo la actitud de Elí respecto a corroborar cuál es la evaluación de Jehová sobre nuestras vidas. Yo quiero saber qué Dios piensa respecto a mí de la manera correcta. Porque si yo me engaño, si yo vivo en negación, puede que yo perpetúe una actitud, una acción que sea incorrecta delante de Dios para mal de la iglesia, para mal de los ministerios, para mal de mi familia propia. Y eso es lo que está viendo Elí. Él quiere saber qué es lo que Dios le estaba diciendo a Samuel. Ahora, como mentor, el impacto que esto tiene sobre Samuel es muy positivo, porque es el ejemplo correcto. Aun cuando lo que le vaya a decir va en contra de sus intereses particulares, tengo que decírselo tal cual es. Hoy día se ha diluido la palabra. La gente va a la iglesia para que se les pase la mano. Está muy bien saber que Dios es amor. Está muy bien saber que Dios es consolador. Pero también es necesario saber que el Señor es fuego consumidor. Y Él no va a pasarle la mano a nadie. Él viene a darnos de su bendición, pero a corregirnos y a castigarnos cuando corresponde. Pues Elí le mostró en su ejemplo a Samuel algo muy crucial, muy importante dentro de las funciones que habría de ejercer este varón. La palabra tiene que ser íntegra. La palabra hay que presentarla tal cual es. La palabra es una bendición, hermano, y hay que aceptarla como está. Si la palabra te indica que estás mal, dale la gloria al Señor. Dale gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de tu vida y te mostró que estás mal. Y ahí debemos nosotros alinearnos. Amén. ¿Cómo termina esa porción? Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y dijo Elí, Jehová es. Y me parece que eso es muy importante. Yo soy el que soy, fue el nombre que le dio el Señor a Moisés para presentarse ante el pueblo. ¿Quién te envió? Yo soy el que soy, me envió. Pues hay una diferencia entre existir y ser. Y no vamos a disertar respecto a eso, pero la palabra nos habla, ¿verdad? Cuán importante es reconocer que Dios es. Y eso fue lo que dijo Elí. Haga lo que bien le pareciere. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Nosotros no nos queda más remedio, ¿verdad? Si nos resistimos a la voluntad de Dios y lo que Dios manda, puede simplemente añadir infelicidad a nuestra vida. Si nos toca el castigo, nadie quiere que le castiguen. Pero yo prefiero entrar mondado al reino de los cielos que con todas mis partes intactas al infierno.
Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que pudimos haber mencionado muchísimas cosas más, hermanos, respecto a este pasaje. El enfoque queríamos que fuera la mentoría. Siempre nos extendemos un poquito porque siempre queremos ver distintos aspectos en la sabiduría que la palabra nos presenta. Quisiera que ustedes formularan preguntas, dudas, comentarios, quejas, correcciones. ¿Nadie? Están calladitos. Nelson. Entonces lo que yo te dije entonces pues puede ser igual. Estamos en el mismo lugar. Quería mencionar eso porque a veces uno habla y porque tiene un poquito más de experiencia se parece con lo que uno dice es ley, pero no es la realidad. Que hay cosas que también se tienen que estudiar más a fondo aún. Así de sencillo como se ve. Bendito sea Dios. Amén. Adelante, hermano. Yo me imagino la bendición tan grande que fue eso para Samuel aprender. Lo primero que estaba aprendiendo de Eli era a decir la verdad siempre y decirla completa. Me imagino que eso habrá marcado su vida para siempre. Amén. Amén. Qué gran aprendizaje. Bendito Dios. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿No? Hermana Úrsula. Yo lo que aprendí con esto es, siempre uno piensa en cómo era uno antes de que el Señor se presentara, ¿verdad?, a nuestras vidas y nosotros pues nos arrepintiéramos. Pero también aún caminando ya con el Señor, habiéndole conocido, en el pasado se cometen errores por montones, por ignorancia, porque nos da la gana de pecar, porque nos olvidamos de Dios. Aún estando ya con Dios y habiendo aceptado su salvación y sabiendo que Dios nos está, ¿verdad?, observando. Pero aquí pues vemos que lo que a Dios le importa es el presente. Amén. Lo que tú haces en el presente, porque el pasado tú no puedes corregir nada. Tú tienes que dejarlo sabiendo que Dios dijo, te perdono todo, no me acuerdo de nada de lo que has hecho. Y me imagino pues que cuando uno ya conoce al Señor y se arrepiente porque pecó y le pide perdón, Él vuelve a limpiar a uno. Su sangre preciosa sigue obrando en nosotros. Pero que una cosa que nos alienta mucho, es saber que todos los días es una oportunidad de olvidarse de qué hice en el pasado, le pedí perdón ya a Dios y hoy hoy voy a obrar como debo obrar. Gloria a Dios. En la palabra también, en el Nuevo Testamento, vemos cuando las personas se acercaban al Señor y pedían perdón, Él les perdonaba sus pecados, pero algo importante que siempre Él decía era, ve y no peques más. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque yo concurro. Nosotros no podemos vivir lamentándonos por aquellas cosas que hicimos mal o debimos haber hecho y no hicimos, pero todo eso debe servir para que nosotros podamos tener un fundamento, si es que es en el arrepentimiento del Señor, para ser mejores hijos de Dios. De nada me sirve yo olvidar mis pecados, pero entonces volver y arroparme con el mismo lodo del cual me sacó el Señor. Hermana Casimir. Sí, en la última parte que habló Samuel, Eli, que dijo que Jehová haga como Él quiera, algo así. Yo entiendo que para él fue, ya sabiendo los antecedentes que tenía, que para él dijo, bueno, no me queda de otra que aceptar, pudiendo haber, como decía la hermana, pudiendo enmendar, corregir, levantar, alentar, dirigir, corregir, hacer su función. Y me parece que Jehová haga como bien le pareciere, ya es como un conformismo a lo que él estaba ya, sabía que no me queda de otra, ya pasó todo lo que pasó, pero no
en pensar más adelante que podemos, mientras vivamos, seguir adelante, levantándonos, caemos y nos levantamos, porque Dios nos da la fortaleza y extiende su mano para que nosotros nos levantemos y no nos quedemos postrados. Fue como muy, entiendo yo, a mi parecer, a mi juicio, que bien le parezca, porque al final, pues murieron como tal, sucedió. Murió el hijo, murieron los hijos y hasta el que iba por venir a nacer murió también. Correcto. O sea que fue una actitud pasiva, conformista, teniendo él un sacerdote, una comunión con Dios, que buscaba a Dios. O sea, de venir, Señor, quiero cambiar mis actitudes, quiero cambiar mi forma de pensar, quiero cambiar mi forma de acciones, porque te temo, porque te quiero honrar, porque sujetarse, bajarse uno del pedestal donde uno esté y no terminar como terminaron ellos, teniendo la oportunidad del cambio. Esa es otra de esas variables que estábamos hablando, ¿verdad? En el caso de Eli, es muy cierto que la historia pudo haber sido distinta. En otros lugares vemos y el rey o el sacerdote desgarró sus vestidos y se lanzó ceniza sobre la cabeza, y reconocer este fue el designio de Jehová. Vemos un Moisés orando por el pueblo y en una aparente influencia sobre Dios mismo para que cambiara de parecer respecto a lo que habría de hacer. Estoy de acuerdo con ello. Hay muchos otros elementos que desde el principio estábamos viendo que eran muy viejos. Probable ya que la muerte se avecinaba según su entendimiento. Hay tantas variables allí, pero estoy de acuerdo. Nuestra actitud respecto a lo que nosotros entendemos y el Señor nos revela en su palabra va a ser crucial. No podemos asumir una actitud conformista. Estoy completamente de acuerdo con eso. Siempre debemos ser proactivos en nuestro servicio al Señor y en nuestra obediencia, ¿verdad? Nosotros sí podemos reconocer que aquello que está hecho ya no se borra, Dios lo borra, y lo hace nuevo, pero siempre debemos procurar nosotros ser los mejores instrumentos en las manos del Señor, porque para eso es que estamos. ¿Para qué otra cosa estamos en el mundo? Sino para servir a Dios. Gloria a Dios. La semana que viene, hermanos, tienen ustedes una asignación, el cuarto estudio, la cuarta sesión en este tema. Mentoría, invirtiendo en los demás. Esa es Esther. Mardoqueo y Esther. Su asignación para la semana que viene, Esther 2 y Esther 4. Léalo completo. Pasamos entonces a una palabra de oración y de esta manera damos por concluido el estudio de la mañana. Les invito a que oremos. Santo Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que tú selles las palabras que nos ayudan a crecer, pero en especial que selles tu palabra en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y si hubo algo que nosotros analizamos o hablamos aquí que dista de lo que tú quieres que sepamos, bórralo de nuestras mentes y reemplázalo con el conocimiento y el entendimiento que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias por el privilegio, mi Señor. Gracias por preservar tu palabra hasta este día. Y gracias por mis hermanos quienes se dan cita a este lugar, por quienes te pido una bendición muy especial. Gracias por devolvernos a la hermana Lupe. Te pedimos que tú la arropes con tu presencia, con tu bendición, y tú la llenes, mi Señor, de la paz que solamente tú puedes dar. Gracias por Nelson y por Clara que nos acompañan. Siempre es una bendición tenerles con nosotros, mi Señor. Gracias por ellos y gracias por todos los que estamos aquí, Padre amado. Mira a los que no pudieron llegar o los que no van a llegar. Alcánzales donde estén, mi Señor, y sé propicio a su necesidad. Protege a Lorian allá en Bayamón. Te pedimos nuevamente por Daniela, Padre Santo. Dale tranquilidad a José Luis, tranquilidad en su corazón, que todo salga bien. Te pedimos por Nuria, Padre Santo. Ahora te imploramos que tú te quedes con nosotros, que te manifiestes con poder en medio de este lugar, que nos ayudes a comportarnos conforme al conocimiento, al entendimiento de que tú estás aquí, Padre amado. Ayúdanos, Padre Santo,
permanecer atentos a tu voz. Danos ánimo para alabarte como tú mereces, mi Señor. Y bendice a tu predicador en esta mañana. Gracias por él. Y ya de antemano, gracias por la palabra que recibiremos mediante el recurso en esta mañana. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.